Profesora, ¿nos puede permitir tantito? Es que tenemos un compañero que tiene unas dificultades para entrar. Sí, sí, lo esperamos. Gracias. Lo siento, profesora. Una disculpa, es que uno de nuestros compañeros no tiene computadora propia, entonces está en un internet y no se puede conectar. Y el otro no nos responde. Entonces, creo que la exposición la llevaremos a cabo mi compañero Salinas Campos José Luis y yo. Muy bien, pues cuando estén listos, vamos a empezar. Buenos días, compañeros, maestra. Nosotros somos el equipo 5 y pues nuestro tema a presentar es contaminación del suelo. Mi equipo está conformado por Hernández Guillermo Andrea, Cruz Simón Alan André, Romero Rivera Olma y un servidor, Salinas Campos José Luis. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación del suelo es la degradación de la calidad de la superficie terrestre por múltiples causas. Principalmente, esta degradación ocurre por sustancias químicas relacionadas con la existencia del ser humano. Estas sustancias van dejando una secuela de contaminación al englobar desechos sólidos, líquidos y gaseosos, tanto en la superficie como por dentro del suelo. Fuentes naturales. Las sequías. Las sequías pueden definirse simplemente como periodos prolongados de escasez de precipitaciones, normalmente durante una estación o más, lo que resulta en una baja calidad del suelo. La sequía es una de las principales causas naturales por las que el suelo se puede decir que se degrada por el calor y todo hace que el suelo se maltrate. Causas de las sequías.
Aunque algunas causas pueden ser naturales, como la falta de precipitación o cambios de clima, también pueden ser causadas por actividades humanas como deforestación, agricultura masiva, sobreexplotación de los recursos de aguas superficiales. Las inundaciones es otro medio natural por la que el suelo se degrada. La cantidad de incidentes de agua que abordan los suelos durante las inundaciones tienen el efecto de modificar el potencial de hidrógeno en el sentido contrario a su condición inicial. Es decir, si el suelo inicial es alcalino, pH mayor que 7, la inundación disminuirá su pH para hacerlo neutro, cerca de 7. Causas naturales: intensas precipitaciones, acumulación de sedimentos, fusión de nieves en altas montañas, tsunamis. Y las causas humanas: la deforestación, la canalización del agua, construcciones, rupturas de presas, acumulación de basura y cambio climático. Incendios forestales. Los incendios forestales también tienen que ver mucho con la contaminación del suelo. Los incendios forestales son una causa principal de la erosión y la degradación de los ecosistemas. Y se prevé que su impacto sobre los ecosistemas y la sociedad se incrementa en el futuro como consecuencia del cambio de clima y el uso de suelos. Causas de los incendios naturales. Causas naturales, de acuerdo con la Secretaría de Medios, de acuerdo a la de Medios de Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, los fenómenos naturales como descargas eléctricas o erupción de volcanes pueden ocasionar tan solo el 2% del número total de incendios forestales, por lo que la causa humana se puede decir que es el otro 98%, que es causado por actividades agropecuarias que incluyen quema de pastos, fogatas o colillas de cigarro, quema de basura, que esa es una de las que más se utiliza, porque eso, toda la gente pues quema basura, no está bien la verdad, pero pues lo hace. O el estacionamiento descuidado de vehículos en zonas forestales aleñadas a carreteras o cerca de hierba seca. Las propiedades físicas y químicas del suelo. La fertilidad y el funcionamiento de los suelos depende en gran medida de las propiedades bioquímicas y microbiológicas. Los análisis físicos y químicos se realizaron para caracterizar los parámetros más importantes de la muestra del suelo. Esos parámetros fueron potencial de hidrógeno, material orgánico, textura, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Propiedades químicas del suelo. Los elementos químicos del suelo. Aquí podemos encontrar diferentes fases. En fase sólida se encuentra formada por la estructura de minerales, haciendo parte de los compuestos orgánicos. En la fase líquida se encuentra el agua del suelo, formando soluciones, es decir, se encuentran ionizados. Cuando los nutrientes se encuentran disueltos, se llama solución de suelo. En el suelo se tiene la presencia de compuestos inorgánicos. Los elementos se encuentran en mayor cantidad en la corteza, son el oxígeno y el silicio, y en menor cantidad el aluminio, el hierro, el sodio, el potasio y el magnesio. Los compuestos inorgánicos más abundantes son la arcilla, los hidróxidos, que son generalmente asociados a las arcillas y a los carbonatos. Determinación de la humedad. Uno de los factores importantes en el suelo es la humedad, ya que a bajas o altas cantidades de agua el crecimiento microbiano se inhibe, mientras que a porcentajes medios el suelo presenta el rango de humedad que está comprendido entre el 5% hasta el 50%. Determinación del pH. El pH es otra propiedad química del suelo muy importante, que tiene un efecto en el desarrollo de los seres vivos, tanto como microorganismos como plantas. La lectura del pH se refiere a la concentración de iones de hidrógeno activos que se da en la interfase líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y líquidos. La concentración de iones de hidrógeno es fundamental en los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. De acuerdo con la norma mexicana, el suelo neutro se ubica en el rango de 6.6 a 7.3 potencial de hidrógeno. Materia orgánica. La materia orgánica del suelo evaluada a través del contenido de carbono orgánico por el método Wilkes y Black, que se basa en la oxidación del carbono orgánico del suelo. La materia orgánica representa el 95 al 99% del total del peso seco de los seres vivos.
pero su presencia en el suelo suele ser escasa y son contadas las excepciones en las que supera el 2%. Intercambio catiónico. Se define como la capacidad que tiene un suelo para intercambiar cationes presentes en la materia orgánica, como otros cationes presentes en el suelo, las soluciones del suelo. Es la sustitución de cationes del complejo arcilloso húmedo. Las propiedades químicas del suelo. La primera propiedad es la textura. La textura representa el porcentaje en el que se encuentran los elementos que constituyen el suelo. Arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla. Se dice que el suelo tiene una buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen le da la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la aplicación del sistema radicular de las plantas y su nutrición. O sea que tiene que tener una buena textura y por eso es importante que no esté pues, contaminado o desgastado. Porosidad. Se define como un espacio del suelo no ocupado por sólidos. Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y microporos. Los primeros no retienen el agua en contra de la fuerza de gravedad, por lo que son responsables del drenaje y la aireación del suelo, constituyendo además en el principal espacio en el que se desarrollan las raíces. Segundo, son los que tienen agua, los que retienen el agua, parte de la cual es disponible para las plantas. La porosidad total del espacio poroso del suelo es la suma de macroporos y microporos. Las características del espacio poroso dependen de la textura y la estructura del suelo. Estructura. Se define como el arreglo de las partículas del suelo. Se debe entender por partículas no solo las que fueron definidas como fracciones granulométricas, sino también a los agregados o elementos estructurales que se forman por la agregación de las fracciones granulométricas. Por lo tanto, partícula designa toda unidad componente del suelo, ya sea primaria, en este caso arena, limo, arcilla, o secundaria, que sería agregado unidad estructural. Tipos de suelo en México. México cuenta con una gran diversidad de suelos, 32 tipos. Aunque la mayor parte del territorio está dominado por 5, que son los que cubren 4/5 partes del país. Que estos son leptosoles, que es el 24%, regosoles, 18.5%, calcisoles, 18.2%, feocems, 9.7% y vertisoles, 8.3%. Aquí podemos observar una gráfica de la proporción de la superficie nacional cubierta por las principales unidades de suelo. Aquí están las mencionadas y otras como el cambisoles, el arenosoles, pluvisoles, reisoles, alisoles, andosoles, cartasoles, todos los que están ahí. En total son 32, pero estas son se podría decir que las que tienen más cantidad en la superficie. Suelos asociados a los diferentes tipos de vegetación presentes en México. Aquí podemos observar cómo los diferentes tipos de suelo tienen que ver con la vegetación presente. O sea, la vegetación necesita un buen suelo, una buena calidad del suelo para poder, pues, tener vegetación, porque si está contaminado, si está desgastado, si no tiene buenas condiciones, la vegetación no se va a poder como agarrar los nutrientes necesarios para pues, que puedan terminar todo. Y ahí se pueden ver todavía los diferentes tipos de suelos, los leptosoles, los calcisoles, ahí están ordenados por colores. Y aquí también está clasificada por bosques, selvas y matorrales de primario y secundario, y también por pastizales. Ahí por si quieren observar o tomar alguna nota, ahí está.
Bueno, aquí podemos observar otro mapa de México, esta vez sobre la fertilidad de suelos agrícolas en la entidad federativa. Aquí podemos ver que casi ningún país tiene muy alto en clasificación de clase de fertilidad, y tampoco alta, o sea, la mayoría están en media o en baja, y solo creo que es pues el Estado de México la única que tiene muy baja fertilidad de suelo, y eso pues, es preocupante, porque México es uno de los países que tiene más tipos de suelo y que más se puede decir que tener fertilidad, y pues con esta gráfica se da a entender que estamos desgastando mucho el suelo. Principales contaminantes del suelo. La contaminación de los suelos con sustancias nocivas pueden originarse por diversos motivos: prácticas agrícolas, filtraciones de aguas, acumulación directa de productos industriales o rupturas de tanques de almacenamiento. Según el origen de la contaminación, las sustancias químicas variarían sensiblemente, pudiéndose encontrar plaguicidas, disolventes, hidrocarburos y aceites o metales pesados. También los residuos industriales y urbanos son fuentes de disolventes, aceites y metales pesados, en muchos casos tóxicos y con alta persistencia en el medio ambiente. Por eso es necesaria una gestión adecuada de dichos residuos. Aquí podemos observar dos gráficas. Una es de los principales procesos de la degradación del suelo, como la desgastación física del suelo, la degradación química de los químicos que llegan al suelo y hacen que se desgaste, la erosión aeólica y la erosión hídrica, que esas pues, son dos de las más importantes, que mis compañeros ya hablaron de la contaminación del aire y la contaminación del agua. Bueno, eso también se relaciona mucho con la contaminación del suelo. Y también principales agentes causales de la degradación del suelo. Esto podría decirse que es la acción humana, que si se puede observar, el sobrepastoreo es el 35% de las causas y la deforestación es el 29% en la mayoría de los casos. Las prácticas agrícolas inadecuadas es el 28%. O sea, el ser humano tiene que mejorar sus prácticas porque están afectando mucho el suelo. La industria de urbanización, que es uno de los principales, se podría decir que uno de los principales pues, contaminantes, es solo el 1% de la contaminación del suelo. Y la extracción de leña es el 7%. Aquí podemos observar una comparación de México con otros países en el mundo sobre la degradación del suelo. Como verán, México está por arriba de países como España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Japón, y también como Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. O sea, México está muy arriba. Tiene mucho porcentaje de degradación del suelo y es preocupante porque a comparación de otros países estamos en un lugar, se podría decir que alto. Y bueno, yo les voy a explicar cuáles son los puntos de control de contaminación del suelo que se llevan a cabo en México, no solo en México, en el mundo. Estas son medidas que pues son globales y se supone que son las que previenen. Y pues consejos para su freno y prevención. Y bueno, algunos de los puntos que toca es la disposición correcta de los productos y almacenes de sustancias contaminantes. Esto quiere decir que pues gran parte de la industria lo que hace es dejar pues todos sus desechos en lugares al aire libre, en zonas naturales, en zonas reservadas, sin importarles lo que les puede causar, lo que le puede causar al suelo y no solo al suelo, en general al ambiente, pues estos desechos. Otros puntos son el almacén de productos en zonas del edificio protegidas de la lluvia. Esto quiere decir que todos los desechos deben ser resguardados en zonas protegidas de la lluvia, en donde no les caiga la lluvia. También está el punto de la protección de todos los tanques de depósitos con cubetos de retención. Estos cubetos de retención son pues grandes, se podría decir que tambos, algo así, le llaman cubetos, pero son especiales para guardar todos estos desechos. También se encuentra el sistema de detección de fugas en tanques de depósitos. Bueno, dice,
Uso de productos sólidos. Permíteme. Uso de productos sólidos. También es muy necesario muchas veces evitar la sobreproducción. Esta sobreproducción es la que más contamina en grandes empresas de la industria. También está el punto de pavimentado e impermeabilización de las superficies y redirección de aguas a instalaciones de tratamiento. Esto quiere decir que todos estos desechos no simplemente se van a ir a un lugar y ahí se van a quedar, sino que se van a llevar a un lugar en donde pues esté especializado la trata de estos desechos. Como pueden ver en la imagen de abajo del lado izquierdo, estos son los tambos que les digo, los cubetos. Estos no son especiales, aquí se está haciendo todo lo contrario, está diciendo que están al aire libre y es pues lo contrario a lo que se debe de hacer. Otro punto es no almacenar residuos al aire libre y otro es evitar las operaciones de carga y descarga al aire libre, ya que estos pues también. Ok. Otro punto es proteger las instalaciones con sistemas de protección a la corrosión. Esto quiere decir que pues, el lugar en donde se mantengan reservados todos estos desechos tienen que ser pues, protegidos, ¿no? Tienen que estar protegidos con la tecnología necesaria y adecuada para evitar la corrosión de estos y pues evitar futuras fugas. Otro punto es no reutilizar los bidones y contenedores para productos diferentes sin una limpieza previa. El error que cometen muchísimas empresas o cometían era reutilizar, llevaban estos contenedores al lugar en donde se procesan los desechos y reutilizaban los contenedores sin una limpieza previa, sin lavarlos. Y esto generaba aún más contaminación porque generaba reacciones químicas. Otro punto es limpiar y recoger inmediatamente cualquier vertido o fuga. Otro punto es disponer de redes de control de vapores presentes en el suelo. Muchas empresas lo que hacen es poner algún tipo de tubería, se podría decir, algún tipo de conducto, en donde se tengan válvulas que controlan las presiones de vapores en los suelos para así evitar fugas. Otro punto es controlar de forma fiable y frecuente los almacenamientos de productos sustentables de contaminar el suelo. Y también disponer de procedimientos de actuaciones frente a fugas y vertidos. Y bueno, en las zonas de agricultura o ganadería también se tienen que llevar a cabo diferentes tipos de prevención para evitar la contaminación del suelo, ya que ahora muchas empresas están muy automatizadas, muchos desechos son enviados directamente al medio natural. Entonces, algunos puntos que se tienen que cumplir en estas industrias de ganadería y agricultura son, tienen una contaminación difusa, sin focos determinados de vertido y siendo un poco predecible su tratamiento o prevención es menos eficaz. Esta contaminación contribuye a la eutrofización. También aumentan los problemas de nitrificación y la situación se agrava si se efectúa un riesgo con las aguas subterráneas. Y por último, la contaminación debida a los abonos, productos fitosanitarios de uso agrícola y materia orgánica proveniente de las explotaciones. Y bueno, por otro lado dice, un estudio de caso de remediación de los suelos contaminados. Este es un estudio que se llevó a cabo mediante el Instituto de Geología, por sus siglas IGL, y la Facultad de Química, FQ. Participan la mayor y más importante parte del proyecto de remediación de los suelos. Se trata de un 432.6 hectáreas ubicadas al oeste de la ciudad de San Luis Potosí, contaminadas con arsénico, plomo y cadmio, y que hoy en día se encuentran rehabilitadas y listas para integrarse al desarrollo urbano.
El terreno, que fue un complejo metalúrgico de una planta de cobre de la Compañía Industrial Minera de México, que estuvo a cargo de la ingeniería, será utilizado para impulsar los proyectos de infraestructura para la capital potosina, como viviendas, comercios, con lo cual los beneficios serán incuantificables a largo plazo. Es decir, que pues, tendrá muchos beneficios. En una conferencia de medios, Francisco Martín Romero, que es un investigador del Instituto de Geología, explicó que ese complejo inició operaciones en 1982, cuando no había población a los alrededores, pero pues con el tiempo y la marcha se van urbanizando, que es donde pues se van rodeando y pues se decidió desmantelar la planta entre los años 2006 y 2010. También un equipo de multidisciplinarios de científicos realizaron una estrategia metodológica con el consenso de las autoridades ambientales. Lo primero fue estudiar los residuos generados durante pues, esos más de 100 años que estuvo la planta, en donde pues la segunda etapa fue valorar si se había afectado el suelo, el subsuelo, los cuerpos de agua, y en la tercera etapa fue aplicar recomendaciones para limpiar este sitio. En el año 2016, en septiembre, se aprobó el plan de remediación y prácticamente se efectuó en un año. Se recogieron los residuos contaminados y se acumularon en una especie de pirámide en donde se almacenaron de manera segura, siguiendo pues todas las especificaciones que ya les he comentado. Para que los desechos pudieran quedarse ahí mismo y no ser trasladados a un lugar lejano, lo cual reduce muchísimos costos y también muchísimos riesgos, se utilizó un sistema de multibarrera, que se le llama, de protección, que es una barrera geotécnica, física, que impide la entrada de agua o que el viento lo erosione, geológica, también con más de 100 metros de material impermeable para su protección y para la protección de los acuíferos, y geoquímica, que actúa pues en caso de que se encuentre alguna fuga. En la otra etapa de este proyecto, en la que cooperó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues varios consultores, se hizo una valoración de todo el daño ambiental y el riesgo a la salud humana que pues se había obtenido con esta planta, para lo cual con la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios refirió Francisco Romero, el investigador que determinó el grado de biodisponibilidad in vitro de plomo, arsénico y cadmio, los 3 metales de interés en este sitio, y que el predio podía ser integrado al desarrollo urbano siempre y cuando no sobrepasaran ciertos límites de contaminantes en todo el terreno. De las 432 hectáreas, 193 debían ser remediadas, por lo que pues, se presentaba un riesgo para la salud inminente. Ante esa problemática, el equipo lo que propuso fue recoger los suelos que ya tenían un riesgo y almacenarlos de manera segura en un confinamiento en el propio lugar, o sea, no trasladaron a otro lugar, o darles una estabilización química y dejarlos ahí sin producir daños. Y en julio del año pasado, luego de un muestreo final comprobatorio y con ayuda de un laboratorio acreditado y en presencia de las autoridades federales, se dio por remediado el sitio donde ahora se inicia la interacción urbana, además de que se le dará un seguimiento mediante un monitoreo del aire, agua y suelo. Y bueno, en el caso anterior pudimos observar cómo, a pesar de que la planta fue hecha en los años 1800, 1900, se tardaron pues más de un siglo en poder darse cuenta el riesgo y el peligro que significaba, y esto es algo a lo que las entidades federativas ya no están dispuestas a pasar, porque no sabemos si tenemos un siglo aún para seguir contaminando el suelo.
Entonces, pues hay varios métodos de remediación. Hay algunos, uno que se llama in situ, que son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado o bien los contaminantes son completamente removidos del suelo contaminado sin necesidad de excavar el sitio. Es decir, que se realiza en el mismo sitio en donde se encuentra la contaminación, como en el caso anterior. Y ex situ, que es la realización de este tipo de tecnologías que requieren excavación, un dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes de que pues, su tratamiento pueda realizarse en el mismo sitio. Pues aquí tenemos algunas ventajas que se presentan. Algunas ventajas que se presentan en in situ es que permite tratar los suelos sin necesidad de excavar ni transportar y pues es un potencial de disminución de costos, además de disminución de riesgos. La desventaja es que pues mayores tiempos de tratamiento pueden ser inseguros en cuanto a uniformidad, que se refiere a la heterogeneidad en las características del suelo, dificultad para verificar la eficacia del proceso. Una ventaja del método de remediación ex situ es que es en menor tiempo de tratamiento, es más seguro en cuanto a uniformidad, es posible tener pues este suelo homogéneo y pues muestrearlo periódicamente. Una desventaja es que pues existe la necesidad de excavar el suelo, aumenta el equipo de costos y de ingeniería, debe considerarse la manipulación del material y la posible exposición al contaminante. Tipo de tratamiento. Esta clasificación se basa en el principio de la tecnología de remediación y se divide en 3 tipos de tratamiento. Existe el tratamiento biológico, donde se utilizan las actividades metabólicas de ciertos organismos como plantas, hongos o bacterias para degradar o destruir, transformar o remover los contaminantes a productos metabólicos inocuos. En segundo lugar, tenemos los físico-químicos, que este tipo de tratamientos utilizan las propiedades físicas y o químicas de los contaminantes en el medio contaminado para destruirlo y separar o contener la contaminación. Y están los tratamientos térmicos, que utilizan calor para remediar la volatización, es decir, la separación, quemar, descomponer o fundir los contaminantes del suelo. También existen las tecnologías de remediación biológicas, pues el término correcto para llamarlas es bioremediación. El término bioremediación se utiliza para describir una variedad de sistemas que utilizan organismos vivos para degradar, transformar o remover compuestos orgánicos o tóxicos a productos metabólicos inocuos o menos tóxicos al menos. Esta estrategia biológica depende completamente de actividades catabólicas de organismos y pues por consiguiente de su capacidad para utilizar contaminantes como fuente de alimento, energía. También está dentro de esto el bioventeo, que el bioventeo es una tecnología pues relativamente nueva, cuyo objetivo es estimular la biodegradación natural de cualquier compuesto degradable en condiciones aerobias. El aire se suministra en el sitio contaminado a través de pozos de extracción por movimientos forzados, es decir, extracción o inyección, con bajas velocidades de flujo y con el fin de proveer solamente el oxígeno necesario para sostener la actividad de microorganismos degradadores. Una de sus aplicaciones se utiliza para tratar suelos compuestos orgánicos que sean biodegradables y semivolátiles o no volátiles, además de favorecer la degradación de contaminantes absorbidos y pueden degradarse por medio de pues, movimientos a través del suelo biológicamente activo. También está la bioestimulación. La bioestimulación implica la circulación de soluciones acuosas que contengan nutrientes y oxígeno a través de pues,
el suelo contaminado para estimular toda esta actividad de microorganismos autóctonos y mejorar así la biodegradación de los contaminantes orgánicos o bien la inmovilización de contaminantes inorgánicos con el método in situ. Las aplicaciones de pues se han usado con éxito para remediar los suelos contaminados con gasolinas, suelos como los anteriores ya vistos, con pesticidas. Estudios a escala piloto han mostrado que la biodegradación de suelos contaminados con desechos de municiones son bastante rescatables con esta bioestimulación. Y bueno, esta fue nuestra exposición. Se puede concluir que los suelos son generalmente esenciales para nuestra supervivencia, también para el estudio del planeta. También se puede concluir que la mayor aportación que pueden hacer las grandes empresas y los gobiernos es pues la prevención, es seguir todas estas medidas que acabamos de mencionar, es conocer toda esta información, saber que pues el suelo desgraciadamente no es ilimitado, la naturaleza muchas veces no es ilimitada y que pues tenemos que seguir fomentando la educación y conocimiento sobre estos suelos. No sé si quiera completar algo mi compañero. Pues es muy importante, como ya vieron, pues el suelo es muy importante para actividades humanas, vegetación, pues básicamente pues es el suelo donde estamos los seres humanos, donde habitamos, porque somos pues organismos que no pueden ni respirar bajo el agua ni volar, o sea, vivimos en el suelo y es importante cuidarlo. Y pues tenemos que hacer conciencia y tenemos que ver por qué se contamina, tenemos que pues disminuir la contaminación, porque, o sea, sí podemos, o sea, como dijeron en otras exposiciones, en la contaminación se contamina, pero la mejor forma es intentar controlarla para que no afecte demasiado, o sea, para que afecte lo más mínimo posible. Y por eso es importante, pues, saber cuáles son sus causas, cómo podemos, pues, disminuirlo, todo eso, porque sí es muy importante estos temas, la verdad. Y pues supongo que ya sería todo. Gracias por su atención. Tenemos preparado un Kahoot, que ahorita les doy el link. Porque no nos daría tiempo de que las mencionara. Son muchas. Y bueno, prepararse también el equipo 7 sobre el tratamiento de residuos. Que en dado caso de que nos dé tiempo el lunes, bueno, pues expondría los dos, aunque bueno, eso está en función del tiempo. Posiblemente sería hasta el otro jueves, pero prepárelo, por favor, para el lunes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle la atención mucho. Cuídense muy bien. Maestra, Sí, dígame. soy del equipo 6. Mi compañero Guillermo León Guillermo se va a unir a nuestro equipo. ¿Quién? Perdón. León Guillermo, al equipo 6. Estaba en el equipo 3, me parece. León, Guillermo, pero aquí ya serían 5. ¿Ya no se puede con 5? Pues sí, lo anoto, pero el tema es... Sí, es amplio, pero no es tan complejo. Y vamos a bajar el equipo 3. ¿No trabajó con el equipo 3, Guillermo? No. Ok. Gracias por la aclaración. Gracias, maestra. Muy bien, pues entonces tiene que exponer muy bien, ¿eh? Muy bien, siendo 5. Dice con la ley EPA, los reglamentos en materia de medio ambiente, quién legisla, quién sanciona, quién aplica la ley. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Tenga muy buen fin de semana, cuídese bien y un abrazo para todos.
Gracias. Disculpe, ¿qué día va a ser el examen? Adiós. El examen va a ser el 13. No, o podemos hacerlo el viernes a la hora del laboratorio. Ustedes me indican. Yo lo tengo programado para el lunes 13 de junio. ¿En línea? No, es presencial. No diga eso. Ah, sí. ¿Quién dice? ¿Cuál comunicado? ¿Sabe por qué? Porque no hay salones. Esa es la razón por la que primero y segundo sigue en línea, no porque no pueda por otra situación. Se mandó de tercero a noveno presencial porque no hay salones suficientes para la cantidad de estudiantes del ESINE. Pero dado que el 13 de junio ya no hay clases, tenemos salones. Profesora. Entonces, usted comentó que lo podríamos hacer un viernes. Bueno, el viernes de... Es a la hora del laboratorio. ¿Pero sería el viernes 17? No, el viernes Pues el 17 me viernes cierran 10. el SAES. Yo tengo que Es subir que el calificaciones lunes- máximo. Así es, o sea, sería el viernes 10 o el lunes 13. Pues, No. Si El no, viernes. no puede ser el 17, yo ya tengo que subir el SAES, ese día me cierran. Nos Viernes ponen- 10. Entonces, bueno, ustedes me dicen si lo hacemos el Línea. próximo lunes, me dicen si lo hacemos el viernes 10 o si lo hacemos el lunes 13. En línea ya no, porque la verdad es que es muy triste y muy frustrante ver cómo copia. Y este tema se presta para que copie todo. Así como que en 2 segundos en los grupos se pasa todas las respuestas. Y lamentablemente, bueno, ¿dónde están sus valores? Así que el examen va a ser presencial. Como le digo, el oficio nos dice que usted no va a clases por falta de salones. No por ninguna otra situación. La situación fue regresar 100% presencial, todos desde enero. Así están las circulares. Existe el documento de dirección del director del Politécnico. Solo que la ESIME no tiene salones suficientes para todos. Y como la gran mayoría de grupos son primero y segundo, por eso se decidió trabajar en línea. Yo le aviso en qué salón sería. Obviamente no va a ser en edificio 2, porque tenemos preparaciones aquí. Pero En el de Z. no, en el Z sí, puede ser en química. Esto puede ser en los laboratorios de química. ¿No fue ese el que se Entonces, cimbró? el lunes podemos- ¿Perdón? Ah, no, la compañera. Sí, dígame. Entonces, el lunes le podemos confirmar si sería el viernes o el lunes. Sí, así es. Gracias. Decídalo, piénsalo, trabájalo como grupo y el lunes formalizamos qué día. De hecho, pues sí, tendría que ser el viernes porque vamos a terminar nuestras exposiciones el jueves previo, ¿no? Entonces estaríamos terminando el jueves 9 de junio. El 10 para que Pregunta. tenga todo fresco y si no, pues el 13. Pero profesora, entonces este examen va a ser un poco más teórico que práctico. O sea, Así es. Así es. Vienen problemas de termoquímica y de líquidos. Ok, Y preguntas de la unidad 6, gracias, profesora. teóricas. Aunque bueno, a lo mejor podríamos hacer algún problema del tema que nos van a hablar del equipo 6, 7, ¿no? Pero en general son preguntas teóricas de los temas aquí tratados. Profesora, hágalo de opción múltiple. ¿Confusión múltiple? Puede ser. Es muy trabajoso hacerlo. Para usted muy fácil contestarlo y copiarlo. Pero ya No veremos. podemos. Pero es más difícil. Bueno, ya no digo nada. Es más difícil dejarlo abierto porque yo me tardo mucho calificando y entendiendo lo que luego me dice.
Y más Profesora, Pero el escribimos. examen escrito para mí es mucho mejor recalificar que en línea. O sea, definitivamente ya es mucho cansancio revisar exámenes en línea. profesora, tengo otra pregunta. Ujú. Para el examen presencial, ¿tendremos la posibilidad de utilizar formularios? Sí, Bueno, nada más. formulario, tabla periódica, Sí, tabla de conversión de gracias. unidades, tu calculadora, excepto teléfono celular, ni al compañero. Entonces póngase a estudiar, vaya estudiando. El examen está muy fácil, créanme que ya nos explicaron sus compañeros la aplicación de Clapeyron, la ecuación de Poiseuille, la ecuación de Harkins, ley de Hess, ¿qué más viene? Calores de combustión y de reacción. Y bueno, las preguntas sobre contaminación ambiental en materia del aire, agua, suelo, legislación y el tratamiento. Más o menos. Bien, perdón, pues no estamos en tiempo. Pues muchas gracias por su atención, jóvenes, y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Cuídense.